Para cerrar este ciclo de conferencias, tenemos el honor de escuchar una ponencia que articula los temas abordados durante la jornada con un enfoque de construcción de resiliencia territorial y la inclusión como pilares para el desarrollo sostenible. Presentamos al maestro Henry Peralta, director de la Escuela Global de Resiliencia y fundador y CEO de la empresa Soluciones Resilientes SAS, con su intervención titulada ¿Cómo la crisis climática transformará los modelos de negocio de las empresas mexicanas para el 2030? Les recordamos que al finalizar la ponencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Leeremos una breve semblanza del maestro Henry. Él es fundador y CEO de la empresa Soluciones Resilientes, es ingeniero civil y magíster en educación de la Universidad del Valle, graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible del NET, programa del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Conferencista internacional, docente universitario de programas de posgrado en gestión de riesgo de desastres y director de la Escuela Global de Resiliencia y consultor en gestión de riesgo y resiliencia territorial con más de 25 años de experiencia. Experto en evaluación del riesgo de desastres a gran escala en poblaciones. Desde el 2010 es docente del Centro Internacional de Formación, programa del NET en Turín, Italia. Fue promotor para Colombia de la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres entre 2013 y 2016. Ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en evaluación de indicadores de resiliencia y capacitador del Instituto Global de Educación y Formación de la UNTR. Situado en Incheon, República de Corea, en elaboración de planes de reducción de riesgo de desastres en gobiernos locales y del sector privado. Ha sido también consultor del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y de la República Dominicana. Además, ha sido coautor de los libros Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia en 2013 y candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgo aplicado a desastres de la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación de México. Bienvenido, maestro Henry, el micrófono es suyo. Vamos a hacer una prueba para que podamos visualizarlo y podamos escucharlo. Me permite. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos bien. Perfecto, muy amables. Bueno, me corresponde cerrar este gran evento organizado por el Comité Local de Ayuda Mutua de Veracruz. Para mí es un honor nuevamente estar aquí en este espacio. Como siempre digo, para mí México es mi segundo hogar. Siempre he sido muy recibido y este tema de la resiliencia eh, que he venido promoviendo desde ya hace varios años, precisamente una de las grandes puertas de entrada para que se pudiera trabajar esta temática fue México a través del estado de Chiapas y que ahora se convierte en un elemento importante, fundamental, de actualidad, de pertinencia, eh, por la importancia que tiene específicamente en el sector empresarial. Así que bueno, vamos a iniciar esta conferencia que espero eh, pueda ayudar a generar nuevas reflexiones acerca de cómo podemos enfrentar esos retos de los que hoy hemos hablado, las colegas que me han antecedido en este gran evento, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, desde lo humano, desde lo mental, desde lo empresarial, desde lo territorial, desde la interculturalidad, de la inclusión. Y ahora entonces a tratar de proyectar qué es lo que puede pasar en las empresas, en los modelos de negocio de México, con una mirada al 2030, un poco para poner sobre la mesa unas reflexiones que considero
deben abordarse de manera importante, vienen a ser parte de la agenda de las empresas hoy en día, debido a que hoy tenemos que enfrentar diversos retos, múltiples incertidumbres, cambios globales que no solamente están relacionados con el clima, sino que están relacionados con fenómenos y eventos geopolíticos que finalmente hacen que nuestros territorios pues tengan que prepararse y más nuestras empresas que han sido o son las responsables de generar desarrollo y que se convierte en el sustento de vida para muchos millones de habitantes en América Latina y el Caribe y específicamente en México. Voy a permitirme proyectar mi presentación para dar inicio. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo la crisis climática transformará los modelos de negocio de las empresas mexicanas al 2030. Esto es un resultado de un estudio que he desarrollado en varios países y que pues el día de hoy me permito presentar a México. He venido trabajando desde el año 2017 precisamente impulsando el tema del sector empresarial y la resiliencia en México. Específicamente he tenido la oportunidad de pilotear y de hacer ejercicios muy importantes en América Latina y el Caribe, específicamente en México, con Arise y con otras organizaciones que han abierto, digamos, la puerta precisamente para entender y adentrarnos un poco más a lo que significa la resiliencia de las empresas, y específicamente las empresas mexicanas, que es lo que hoy nos lleva a esta charla. Yo quiero, en primera instancia, colocar un contexto general de impacto económico de los fenómenos climatológicos en México para que miremos a qué nos estamos enfrentando. Vamos a mirar algunas estadísticas retrospectivas. Vamos a ver unos elementos del presente, pero también de lo que en prospectiva nos depara este futuro o este presente y este futuro que está asociado específicamente a los riesgos hidrometeorológicos, que son los que finalmente determinan que existe una crisis climática. En primera instancia, tenemos que decir que los eventos hidrometeorológicos, pues en México específicamente, asociados a la ocurrencia de eventos como huracanes, tormentas, sequías, inundaciones, han generado en los últimos años daños económicos asociados a esos desastres de origen natural recurrentes y recientes, y podemos decir como un punto de partida que el año 2020 estos fenómenos han representado el 83%, un poco más del valor total de las afectaciones por desastres. Es decir, que todos los fenómenos climatológicos que han encontrado condiciones de vulnerabilidad social, económica, política, institucional, ecosistémica, pues han generado que se ocurran pérdidas que finalmente terminan ocasionando un impacto sistémico en la economía de los países, obviamente, y un impacto muy importante en el sector empresarial. Los desastres y la ocurrencia de estos eventos que ponen en jaque a las economías de los países, pues tienen un crecimiento exponencial y cada vez más van a ser todavía más importantes. Podemos mirar y hacer una comparación entre tendencias de cómo esto ha crecido exponencialmente. Podemos decir que entre el año 80 y el año 1999, en México, se evidenciaron pérdidas de más de 730 millones de pesos. Eh, 330 millones de pesos, promedio anual entre el 2000 y el 2012, 21.950 millones de pesos, ¿sí? Y el 2020, pues, fue el octavo año con mayores pérdidas acumuladas, un total de años de más de 31.862 millones de pesos. Esto, si uno lo puede traducir en cifras o en indicadores económicos, podemos decir que esto ha equivalido al 0.14% del Producto Interno Bruto Nacional. Generalmente se dice que por cada punto del Producto Interno Nacional que pierde un país en porcentaje, podemos decir que puede ocasionar 10 años de retraso. Es decir, que cada vez que un país se ve enfrentado a un evento disruptivo que afecta a la economía, que afecta a su población, que nos afecta a todos desde todo punto de vista, pues esto se puede medir en términos de Producto Interno Bruto y lo que finalmente puede redundar es en la afectación de la economía y el desarrollo de un país.
De la misma forma, tenemos una exposición territorial y poblacional. El 45% del territorio en riesgo en México está asociado específicamente a la exposición a inundaciones, el 74,9% a las sequías, ¿sí? Digamos que según la Conagua, el 74% de ese territorio experimenta algún grado de sequía y podemos decir que el 77 millones de personas viven en zonas de riesgo por estos fenómenos generados por la parte climatológica, ya sea por exceso de agua o por escasez de agua. Podemos decir que el 60% de la población nacional mexicana, digamos, tiene estos niveles de exposición. Entonces, podemos decir que actualmente y recurrentemente vemos que los fenómenos climáticos, ya sean sequía o sea exceso de agua, son recurrentes y afectan generalmente a zonas densamente pobladas, también a áreas industriales y áreas agrícolas y turísticas. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta para poner en contexto de cuáles van a ser las proyecciones al 2030 en las empresas y en los modelos de negocios de las empresas. La tendencia nacional y social al 2030 nos, digamos, en resumen, en síntesis, podemos decir que los fenómenos cada vez van a ser más extremos, van a ser más frecuentes e intensos. Ya lo hemos visto en los últimos 2 años con los huracanes que han afectado a Guerrero, específicamente. Por otro lado, las proyecciones para el 2030, lo que nos muestran los estudios, la ciencia, que hay que ponerle cuidado a la ciencia porque en ocasiones desconocemos la ciencia, nos dice que va a haber un aumento de días con olas de calor extremas. Naciones Unidas estima que podemos tener entre 5 y 10 veces el aumento de calor de esas olas de calor que van a afectar a la población y por ende no solamente se va a afectar, digamos, desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, como una de las colegas lo hablaba esta mañana. Y obviamente vamos a tener un sistema de salud colapsados precisamente atendiendo a personas que tienen, digamos, una gran predisposición a ser afectadas por las olas de calor. Se van a intensificar las sequías, van a ser mucho más prolongadas, especialmente en el norte del Bajío de México, y las lluvias serán más concentradas e intensas, elevando el riesgo de inundaciones súbitas. Es decir, esto es no para preocuparse, sino para ocuparse, porque es, digamos, es la manera en cómo el planeta nos está avisando, nos está dando una alerta temprana para que nosotros entonces reconsideremos la manera en cómo nos hemos relacionado con ella y de esa forma poder avanzar en poder determinar la manera en cómo vamos a proteger a la población en primera instancia y cómo vamos a proteger las infraestructuras y también las economías. Por otro lado, pues esto tiene consecuencias desastrosas en los negocios. Esto tendrá consecuencias directas en los modelos de negocio, interrumpiendo la producción, interrumpiendo la ruta logística, interrumpiendo el consumo, ¿cierto? Y obviamente las finanzas de las empresas y por ende, como un impacto sistémico, las finanzas de los estados que dependen de los impuestos del consumidor y que dependen de los impuestos de las empresas que tributan anualmente y que tributan en periodos específicos a los territorios. Entonces, esto se vuelve un elemento importante de colocar sobre la agenda, como le digo, no para asustarnos ni para preocuparnos, sino para ocuparnos de manera proactiva. Tenemos algunos datos comparativos de años por fenómeno y esto nos indica que 42% de las inundaciones generan afectaciones. Casos emblemáticos tenemos a Tabasco, Ciudad de México, años clave 2007 y 2020. Tenemos huracanes, ¿sí? Tormentas tropicales, digamos que la afectación está alrededor de un 33%. Odile, Grace y Otis, 2014 y 2023 como años clave. La sequía, 18%, Norte y Bajío de México. Tenemos elementos claves, años claves 2021 y 2024, y granizadas y otros fenómenos asociados al hidrometeorológico. Tenemos Guadalajara y Puebla en el 2019 y el 2022. Esto quiere decir que el 83,4% de los daños totales que ocurren en México asociados a estos eventos, digamos, están vinculados con la hidrometeorología de México y la manera en cómo se comporta el clima en el país. Ahora podemos determinar que existen en varios estados, los municipios donde se presenta mayor daño, pues están ubicados en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Jalisco y Ciudad de México. Por otro lado,
es importante reflexionar por qué estos datos son críticos para los modelos de negocio. Y nos vamos a centrar aquí a los modelos de negocio porque pues entiendo que este CLAR, estos comités locales de ayuda mutua de Veracruz, pues está integrado por muchas empresas, tanto pequeñas, medianas, de todo tipo, con diversos giros de negocio y por lo tanto yo quiero llamar la atención de la importancia de ponerle cuidado a los modelos de negocio. Y ahora vamos a identificar qué es eso de los modelos de negocio y por qué el centro es el modelo de negocio y no simplemente la instalación empresarial. Normalmente estamos enseñados a evaluar el riesgo, a analizarlo y a planificarlo basado en la localización o en las infraestructuras de nuestras empresas, donde están localizadas las plantas, las instalaciones. Pero lo que yo les quiero llamar la atención es que ese elemento que puede ser físico, que es el más visible, que es el más tangible, que la localización de una empresa en un lugar determinado, pues tiene una conexión mucho más o unos intangibles que son los que realmente hacen que eso funcione. Entonces, ¿por qué estos datos son críticos para los modelos de negocio? Primero, porque sabemos que hay un entorno que se está transformando. Las empresas no operan en el vacío, su entorno físico es complejo desde el punto de vista social, ambiental, económico y la transformación del clima es constante, lo estamos viendo día a día. Hoy estamos entrando, México entra en una temporada ciclónica y vemos que eh, la mayoría de eventos que ocurren son crónicas de una tragedia anunciada, es decir, son eventos recurrentes que han ocurrido o se han generado en años pasados. Hoy cada vez más, pues estamos más expuestos a ellos. Entonces, estos eventos que ocurren de manera recurrente, pues también generan daños recurrentes en infraestructuras críticas, cadenas de suministro y recursos clave, específicamente hablando, y obviamente esto pues va de la mano de la afectación de la población, va de la mano de la afectación de la producción y de la comercialización de los productos y servicios que prestan las empresas. Es importante entonces una adaptación necesaria, urge adaptar los modelos de negocio para no solo sobrevivir, porque cuando uno habla de sobrevivir es como estar parado al borde de un abismo y esperar a alguien que lo empuje. Y más que sobrevivir tenemos que estar preparados para pervivir, es decir, para permanecer a pesar de las crisis, para poder operar y ser competitivos en condiciones climáticas adversas. La conclusión, lo que antes, hace unos años, era eventual, era esporádico, ya era coyuntural, es ahora parte de un escenario operativo constante. Es decir, que este proceso es algo que hay que tener en cuenta todos los días y que se vuelve parte de la cotidianidad. O sea, ya no son eventos extremos simplemente que ocurren de vez en cuando, sino que año a año estamos viendo que los eventos van a ser cada vez más recurrentes. ¿Cuáles son los sectores económicos clave que han sido afectados por estos fenómenos hidrometeorológicos? Y aquí llamo la atención para que en cada uno de los sectores a los cuales las empresas que están aquí escuchándonos pertenecen, pongan atención a esto y miren la importancia que se tiene cuando uno es consciente de cuánto aporta mi empresa al Producto Interno Bruto de un país o cuánto aporta la productividad o cuánto aporta el empleo y por lo tanto es necesario que sobre esa base, cuando uno es consciente de cuánto la empresa o el sector privado por sector aporta a su territorio, pues esta es una manera y un primer elemento de arranque, un punto de partida para generar inversiones necesarias, para generar los espacios de diálogo necesarios, no solamente para atender las emergencias y unirnos y generar una ayuda mutua para atender emergencias o prepararnos para emergencias, sino también para mirar de qué manera vamos a lograr garantizar esa pervivencia tanto para afrontar eventos cotidianos como las grandes crisis. Entonces, hablamos de la agricultura y la ganadería, digamos que hay un aporte aproximado al 4% del Producto Interno Bruto Nacional y emplea aproximadamente al 11% de la población. O sea, la agricultura en México es un sector que genera un aporte importante al PIB, pero también un aporte importante a la población, al empleo de la población. La vulnerabilidad, pues obviamente el sector agrícola y ganadero, pues tiene una gran exposición a la sequía, a la pérdida de cultivos, pastos y ganado, a las inundaciones que constantemente arrasan cosechas, ejemplo Tabasco 2007, 2011, 2020, ejemplo hace unos años, 2022-23, Monterrey se limitó a la producción de cerveza por la escasez de agua, estimaciones que se prevén a futuro
es que las sequías pueden ocasionar o pueden generar costes que pueden afectar el 0,16% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto ya es un punto bastante importante que a veces no se tiene en cuenta. Generalmente las sequías son eventos silenciosos, eso es como una enfermedad terminal que va avanzando y uno no se da cuenta y que cuando ya uno intenta hacer algo, infortunadamente ya es muy tarde. La manufactura e industria, pues, tiene una alta contribución también en México al Producto Interno Bruto, 33%. Los riesgos a cuál está expuesto este sector manufacturero tiene que ver con eventos asociados a ciclones, inundaciones que afectan específicamente a las plantas manufactureras e industriales que están en el Pacífico y el Golfo. En las sequías, obviamente, obligan a detener la producción industrial en el Bajío y en el norte de México. Los cortes de energía vaga por tormentas o paros técnicos, pues también afectan. Y esto genera un aumento de costos, obviamente, en reparación, incumplimiento de contratos y pérdida de la competitividad. Por otro lado, también tenemos otro sector importante que tiene que ver con la energía y la electricidad. Y esto tiene que específicamente con la infraestructura crítica en zonas costeras, huracanes que provocan la suspensión de producción en el Golfo, por ejemplo, en la parte de Veracruz y Campeche, sequías que reducen la generación hidráulica, afectando obviamente la productividad de las empresas y el aumento de apagones por estrés térmico, olas de calor, ya lo hemos vivido, que entre más calor haga, pues la gente va a querer refrigerarse más, obviamente hay más necesidad de refrigeración y si los sistemas eléctricos no del territorio no están, digamos, preparados para soportar la alta demanda eléctrica, pues lo que va a haber son apagones y se va a presentar, como se presentó algunos años en Texas, incendios en las plantas, en las subestaciones eléctricas, porque los sistemas van a colapsar. Por otro lado, si hablamos de un sector muy importante en México que tiene que ver con comercio, sector y turismo, vemos que el comercio y servicios representa el 20% del Producto Interno Nacional, Producto Interno Bruto, y digamos que están expuestos en inundaciones por pérdida de inventarios, daños a locales, cortes logísticos porque se interrumpe, digamos, la ruta logística por abasto y distribución de los productos, el impacto en las pymes, digamos que aquí son las que se ven más impactadas porque resulta que las pymes en el tema de comercio y servicios son las que prestan el 72% del empleo, ¿sí? Depende de ellas y tienen baja capacidad de respuesta. Generalmente una pyme cuando se afecta y generalmente cierra sus puertas, generalmente no vuelve a abrir porque tienen condiciones de vulnerabilidad altas y condiciones de resiliencia bajas. Podemos decir que en 2020 alrededor de 256,000 viviendas, 600 escuelas y hospitales, 32 hospitales fueron dañados en estas regiones donde se ubican esta área de comercio, servicio y turismo. En el caso del turismo, pues vemos que hay un aporte del 8,6% del Producto Interno Bruto Nacional. Generalmente la mayor exposición es obviamente en las zonas costeras, Caribe y Pacífico. Hoy lo estamos viendo, hace unos años para acá, 3, 4 años para acá, que el Pacífico mexicano está viéndose cada vez mayor afectado. Los huracanes generan cancelaciones masivas, daños a hoteles, pérdidas de empleo. El ejemplo que ponemos es el caso de huracán Otis, Acapulco de 2023, que destruyó la infraestructura hotelera y comercial. No se han acabado de recuperar y ocurrió otro huracán. El riesgo estimado, ¿sí? Según algunas organizaciones, para el año 2035, si no se hace absolutamente nada, es que vamos a tener más del 20% asociado a eventos climáticos. Si hablamos del sector de la construcción e infraestructura, pues vemos que hay una contribución económica muy importante también, entre el 7 y 8% del Producto Interno Bruto Nacional, y los impactos obviamente que generan pueden ser obras paralizadas por lluvias, por tormentas, incendios forestales, daños estructurales en obras en curso, que genera costos adicionales por la paralización misma o porque los insumos, los materiales que se requieren no llegan a tiempo, y obviamente implica que esto nos ha llevado a tener incorporar también la necesidad de materiales que resistan al clima. Los seguros se vuelven mucho más caros, entonces obviamente el costo de vivienda, de oferta de vivienda hacia la población, pues se vuelve más cara porque los seguros son más caros y obviamente implica también que hayan estándares más estrictos en la construcción, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, como en el Pacífico mexicano, vale la pena decir que es importante empezar a trabajar, o se está empezando ya un poco más por la ocurrencia de los huracanes, pues a tener más en cuenta esto para los diseños y construcción de edificaciones. Y en términos de reconstrucción post desastre, ¿sí?
resulta que cada vez que ocurre un evento de estos, pues hay mayor presión presupuestal en gobiernos y constructoras, obviamente, y aquí hay una oportunidad que muy bien lo habla el marco de Sendai, que es cómo podemos, luego de un evento, no debería ser así, pero luego de un evento, cómo vemos esa oportunidad para reconstruir mejor, que es el Building Back Better, que es la cuarta prioridad del marco de Sendai y que es una, digamos, es una afrenta también a mirar cómo no reconstruimos el riesgo después de un desastre, sino cómo construimos un desarrollo que tenga una perspectiva de sostenibilidad. ¿Cuáles entonces son las regiones más expuestas a fenómenos meteorológicos? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque como bien lo dijimos en la primera diapositiva, el país tiene múltiples deficiencias y vulnerabilidades. Vamos a hablar de la costa del Pacífico, ¿sí? Tenemos Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, que normalmente están afectados por tormentas y huracanes frecuentes. Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta son ciudades importantes, claves, y los municipios más golpeados por ciclones, dije, más del 60% del Pacífico entre 2003 y 2016. El Golfo de México y suroeste, pues tenemos Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Los huracanes en el Atlántico y las inundaciones intensas son las que más afectan. Veracruz, por ejemplo, el aporte es el 16% de los daños nacionales, Tabasco el 15% específicamente entre el año 2000 y el año 2022. Y encontramos zonas críticas específicamente en estas zonas es que están asociadas a la infraestructura energética, los puertos, la agroindustria y el turismo. Y también tenemos otra región, norte de México y el Bajío de México, estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, digamos que son los que están más expuestos. Podemos decir que es en esta zona donde tenemos el 74% del país con sequía, en varios casos extrema. Y por otro lado, pues esto ocasiona estos fenómenos, cierre de plantas industriales y afectación agrícola, y pues eso genera un efecto dominó, de efecto mariposa en la economía, en la parte social, en la parte ambiental, etcétera. Y por otro lado, tenemos el centro y valle de México, donde tenemos obviamente una gran metrópoli como Ciudad de México, 16% del Producto Interno Bruto, más de 30 millones de habitantes, y los problemas que generalmente se evidencian son inundaciones urbanas, sequía y sequía extrema. Las regiones críticas con sequía, pues tenemos norte y bajío. Este fenómeno generalmente no le ponemos mucho cuidado, pero es necesario que hoy generalmente lo empecemos a involucrar, ¿cierto? Porque estos son los lugares donde, y este es el fenómeno, el evento que va a ser más recurrente y que va a pegar mucho en relación específicamente con la subsistencia de la población, porque ahí tiene que ver que el alimento, tiene que ver el agua, tiene que ver la energía también. Entonces, es necesario que desde una perspectiva amplia necesitemos empecemos a mirar de qué manera vamos a afrontar esta crisis. Muy bien. Ahora, ¿por qué este contexto es importante entenderlo? La reducción del riesgo de desastre no solamente es la que uno hace al interior de la empresa, preparándose alrededor, digamos, del lugar donde se encuentra su empresa. Generalmente hablamos de una reducción del riesgo desde la seguridad y salud en el trabajo, donde la escala de análisis es el puesto de trabajo, de pronto un poquito más allá, o en las áreas circundantes, ¿cierto? En el área industrial. Pero yo quiero llamar la atención de que hoy es necesario ver la empresa como un elemento importante dentro de un territorio mucho más amplio, mucho más grande, y que a pesar de que la empresa pueda tener y estar preparada desde todo punto de vista para enfrentar emergencias pequeñas, emergencias complejas que generan un impacto dominó o un impacto mariposa, efecto mariposa, no, o efecto látigo, no lo vamos a poder eh, digamos, atender de manera individual, y por eso es importante estos comités locales de ayuda mutua que permitan tener una mirada territorial, ya no solamente de los impactos locales que pueden generar las emergencias asociadas a la productividad o a digamos, a las operaciones mismas de las empresas, sino que vamos a ver cómo el evento del entorno que están asociados a fenómenos climáticos empiezan a afectar no solamente la instalación de la empresa, sino como efecto dominó, ¿cierto? Puede generar el impacto a la cadena de suministro, el impacto a la cadena de producción de valor y algo más importante, el impacto al modelo de negocio. Yo quiero traer esto a colación, que es de Benjamin Franklin, un poco para mirar
por qué es importante tener una mirada de impacto sistémico, ¿sí? ¿Sí? Pascal, un gran matemático, decía hace muchos años, hace cientos de años, decía, yo no puedo entender yo no puedo entender la parte de un todo si no comprendo el todo, y yo no puedo comprender el todo si no comprendo las partes que hacen parte del todo. Esto quiere decir que nos debemos dejar de mirar el ombligo, porque generalmente nos estamos mirando el ombligo y se nos olvida que existe el resto del cuerpo, las piernas, el tronco, todas las extremidades, la cabeza, para empezar a mirar que hay unas interconexiones de diversa índole, grandes, pequeñas, fuertes, medianas, que hacen que si esas interconexiones, digamos, estén débiles, pues vamos a afectar de manera secuencial y nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministro se verá afectada. Entonces, Benjamín Franklin hace muchos años decía, por la falta de una herradura se perdió el caballo, por la falta de un caballo se perdió el jinete, por la falta de un jinete se perdió la batalla, por la falta de una batalla se perdió el reino, todo por falta de un clavo en la herradura. Miren como algo tan pequeño como un clavo en la herradura de un caballo hizo que el reino se perdiera porque el jinete se cayó, porque el jinete perdió la batalla y porque de ese jinete dependía la continuidad del reino. Si lo llevamos ahora a 2025 con la inteligencia artificial y todo, podríamos contar el cuento de otra manera, porque ya muy poco se monta en caballo. Y creo yo que una analogía que puede asemejar esa pequeñez de lo que es un clavo a lo que es la pequeñez, pero que es muy importante, que es el microchip. Esta historia puede contar. Por la falta de una máquina se perdió la producción, por la falta de producción se perdió el contrato, por la falta de un contrato se perdió el cliente, por la falta de un cliente se perdió el negocio, todo por la falta de un microchip en la máquina. Y esto ha pasado y vemos en Nuevo México cayó un rayo hace varios años en una planta que proveía estos microchips para Philips y Ericsson, y vimos cómo entonces vino un colapso total de la empresa Ericsson, y cómo Nokia, que vio una oportunidad en esto, pues tuvo ganancias grandísimas cuando dijo, pues como yo dependo de un microchip, que es una cosa muy pequeña, voy a rediseñar mis teléfonos Nokia para que reciban dos, y yo no voy a tener simplemente, no solamente voy a empezar a tener un proveedor, sino que tener múltiples proveedores de microchip para que esto no vuelva a pasar. Ericsson no se movió tan rápido como Nokia, y finalmente, pues la ventaja competitiva que tuvo Nokia fue que aumentó sus ventas en un 40% y Ericsson se quedó rezagado. También vimos el ejemplo en el terremoto de Japón del 2011, cuando una empresa que se llama Renesas, que hace microchip para los vehículos de la Toyota y Honda, pues a raíz del terremoto y del tsunami se cayó el edificio, no pudo producir más, y se cerraron múltiples fábricas en múltiples países, se dejaron de producir 150.000 vehículos, todo por un microchip. Y esto podía uno contar una cantidad de historias y anécdotas relacionadas como un pequeño elemento que aparente es pequeño, pero es muy importante para mover una máquina, para mover un vehículo, pues tiene que tenerse en cuenta como parte de un ecosistema empresarial, ¿sí? De un ecosistema empresarial que está todo interrelacionado. Si yo pudiera decir, ese ecosistema empresarial está dividido como en tres partes principales. Una, estas estrellitas que están aquí, que son asociadas al modelo de negocio, ¿sí? Hablamos de la propuesta de valor, hablamos de los clientes del mercado, hablamos de los fuentes de ingresos, relación con los clientes, los canales, los costos, los recursos clave, las actividades clave, las acciones clave, pero resulta que todo es este modelo de negocio que es parte de la arquitectura general de una empresa, que generalmente no se evalúa porque siempre estamos pensando solamente en la instalación y en el extintor y en la brigada de emergencia, que no es que esté mal, sino que hoy el mundo nos está diciendo, bueno, nosotros somos parte de un ecosistema empresarial y podemos ser un microchip dentro de ese ecosistema, y que si nosotros fallamos o fallan los proveedores de las partes del microchip, pues se tiene un colapso bastante importante. Pero también entonces también tenemos algo que se llama la cadena de producción de valor, que son esas actividades que, a diferencia del modelo de negocio que me permite ver la estructura general y la arquitectura de una empresa, esa cadena de producción de valor es la que se genera ahí en la empresa, en el espacio físico o virtual también, donde se desarrollan todas las acciones para
generar un producto, un valor, un servicio para un cliente. Pero resulta que esa cadena de producción de valor y ese modelo de negocio no tiene sentido si no hay algo que lo mueva. Y eso algo que lo mueva es lo que nos interesa también analizar, que es la cadena de suministro. Esa cadena de suministro es un componente importante porque hace que todas esas acciones tangibles, intangibles, que se desarrollan dentro del ecosistema de una empresa puedan tener un flujo hacia arriba y hacia abajo, puedan conectar clientes, puedan conectar proveedores, puedan conectar comercializadores y esa cadena de suministro es la que permite entonces generar esa relación, ¿cierto? De productos y servicios, y esa cadena de suministro se aterriza o se localiza en un territorio que generalmente está expuesto a inundaciones, que generalmente está expuesto a terremotos, a erupciones volcánicas, etcétera. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que nuestra empresa es más que un espacio físico, ¿sí? Que cuatro paredes, y vemos que hacemos parte de un ecosistema empresarial y que todos los elementos de ese ecosistema, como cadenas de producción de valor, cadenas de suministro con sus componentes y el modelo de negocio, tienen interrelaciones. Y si ustedes ven acá, lo que quiero mostrarles a ustedes gráficamente en este esquema es cómo la falla de alguno de estos elementos o componentes, tanto del modelo de negocio, de la cadena de producción de valor o la cadena de suministro, se ve afectado, pues genera un impacto dominó, un impacto sistémico, ¿cierto? En, en todo el ecosistema empresarial. Entonces yo llamo la atención porque esto permite pensar nuestro negocio más allá de la instalación y pensar nuestro negocio en función de las relaciones entre clientes, entre proveedores, entre comercializadores, entre los que nos ayudan la parte jurídica, entre los socios, entre el cliente, entre los canales de distribución y venta, o sea, es decir, como un elemento sistémico. Entonces, este análisis de cómo se va a comportar los eventos o cómo se va a comportar, perdón, en los modelos de negocios y las empresas del 2030 asociado al clima, pues se basa específicamente en uno de esas tres partes que les mostré anteriormente. Nos vamos a basar en el modelo de negocio porque el modelo de negocio me permite ver la arquitectura, me permite ver los elementos, digamos, como desde arriba de una empresa y me permite ver las interconexiones entre ellos. Entonces, el modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa cumple tres objetivos. Cualquier tipo de empresa. Crea valor, crear valor de un producto y servicio, ¿sí? El valor tiene que ver con el beneficio o la satisfacción de una necesidad para un cliente. Proporcionar valor es cómo hago que ese servicio o producto le llegue al cliente, cómo lo desarrollo, cómo lo hago, cómo lo construyo, ¿cierto? Y eso tiene obviamente un objetivo final, porque si no, no tiene sentido tener empresa, es captar valor. Es decir, tener una ganancia, tener un margen de utilidad que tiene que ver con la diferencia entre las fuentes de ingreso y el acceso a los ingresos del flujo de caja en relación con los costos de producción. Esto, digamos, se puede dividir en 9 módulos que reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos y cubren básicamente 4 áreas principales: los clientes, la oferta, la infraestructura de la empresa y la viabilidad económica. Esto, si lo traduzco yo entonces en un modelo que es muy usado en las escuelas de negocio, pero yo los traigo acá para que lo tengan en cuenta, es el modelo Canva, el Business Model Canva, que analizado desde el enfoque de riesgo nos permite ver cosas que generalmente no vemos porque estamos viéndonos el ombligo, no estamos viendo el resto del cuerpo. Y cuando vemos el resto del cuerpo, cuando vemos todo el cuerpo, lo que estoy intentando hacer una analogía acá es, vamos a ver el modelo de negocio de nuestra empresa. O sea, realmente el elemento expuesto no es la instalación sola, es el modelo de negocio con todos sus componentes. Y entonces el primer elemento es el segmento de clientes: a quién le vendo, ¿sí? ¿Será que tienen capacidad de compra si ocurre un desastre? La oferta, ¿qué es lo que le oferto? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y esa propuesta de valor tiene interrelación con el segmento de clientes porque yo la transito, la llevo a través de unos canales de distribución y venta. Y cuando yo vendo, entonces me genera una relación para que haya un ejercicio, digamos, de fidelización y de compra continua de los clientes. Pero todo eso tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo y ese costo finalmente, digamos, lleva a que haya unas fuentes de ingreso con las cuales se sostiene la empresa, y eso tiene que ver con la viabilidad económica. Pero para construir esa propuesta de valor yo necesito recursos clave, necesito personal, necesito maquinaria, necesito internet, agua, energía, una edificación, ¿sí?
y además necesita unas actividades clave, ¿sí? Actividades jurídicas, actividades comerciales, actividades técnicas que finalmente permiten relacionarme o interrelacionarme con esa infraestructura o esas asociaciones clave que tienen que ver con los inversionistas, con los proveedores, con el Estado mismo, con los bancos que me prestan el dinero para poder funcionar. Y todo esto obviamente se interrelaciona bajo una estructura de costos. Entonces miren cómo el modelo de negocio debe ser el centro del análisis del riesgo en función de los eventos que al principio vimos en esta presentación. Es decir, ya no solamente vamos a ver la instalación como parte de un recurso clave de la empresa, sino que tenemos que ver las interrelaciones y dónde se rompen estas interrelaciones y cuáles son los elementos más frágiles dentro del modelo de negocio para poder entender qué nos va a pasar al 2030. Hacia allá vamos. Entonces, este análisis de escenarios de riesgo de desastres basado en los componentes del modelo de negocio, que son 9, pues nos permite tomar decisiones estratégicas, permite priorizar, digamos, qué componente adaptamos primero, qué reformulamos, canales digitales, cadenas logísticas, productos. Nos permite entonces identificar escenarios optimistas, intermedios, pesimistas, que puedan tener costos ocultos asociados a fallas de infraestructura, a ruptura de proveedores, por ejemplo. Nos permite también tener un portafolio para entender la diversificación de los riesgos, para que nos permita diseñar estructuras flexibles para enfrentar los diversos eventos, y esto nos permite entonces tener una mejor lectura del entorno. Cuando tú colocas el modelo de negocio como elemento de análisis para analizar el riesgo de desastre de tu empresa, y ya no solamente es la instalación y simplemente cumpliendo con un programa interno de protección civil, por ejemplo, como generalmente se hace, sino que tiene una mirada mucho más amplia, pues eso permite tener una mejor lectura del entorno, porque vamos a proyectar anticipadamente la respuesta a los clientes, los reguladores, los aliados, frente a cada tipo de evento analizado, y nos permite entonces mejorar esa resiliencia organizacional que nos lleva a tener un plan A, un plan B, un plan C, y a rediseñar si es necesario, a reinventar si es necesario el modelo de negocio frente a cada escenario. Entonces, para esto yo les he traído, como si tuviéramos una bola de cristal, 3 escenarios posibles para México al 2030. Vamos a empezar por el escenario pesimista, para ir llevando del pesimista al optimista. El escenario pesimista es la tormenta perfecta. Es decir, hacia el horizonte 2030 vamos a tener una serie de condiciones que, si se cumplen, vamos a tener una tormenta perfecta. Ojalá que esto que les voy a decir no se cumpla, porque esto entonces empieza a afectar la propuesta de valor, ¿sí? En los análisis que hemos desarrollado, digamos que un primer escenario es la fiabilidad del riesgo en relación con la propuesta de valor. Si las interrupciones de producción aumentan más de 3 veces al año en sectores clave como manufactura y turismo, pues el impacto en la propuesta de valor, el producto y servicio que yo diseño, se va a ver muy grande, muy grandemente afectado. Entonces, aquí es necesario identificar cuál es la frecuencia con que se generan anualmente las interrupciones, porque si crecen más de 3 veces en el año, pues ahí ya empezamos a tener problemas. Si hablamos del turismo costero, podemos decir que puede haber una reducción del 40% en 3 años seguidos de huracanes, pues vamos a tener caídas de ingresos hoteleros hasta el 60%. Si vemos en el tema de alimentos, si tenemos más del 25% de evoluciones por variación de calidad ante sequías e inundaciones, porque aquí vemos que las sequías e inundaciones pueden ocasionar que los alimentos se dañen, ya sea porque hubo una inundación y afectó o por falta de refrigeración, ¿no? Entonces, estos son, digamos, escenarios previstos que se pueden plantear. En relación con el segmento de cliente, es decir, a quién yo le vendo, podemos decir con datos, digamos que esto se ha construido a partir de datos de tendencias que uno observa, que uno ve en datos oficiales. Podemos decir que podemos tener más de 196,000 desplazados mexicanos que generaron en los años 2023 por pérdida permanente del cliente, de la clientela local. O sea, es decir, nuestros clientes que se ven inundados, normalmente en el análisis de riesgo no los tenemos en cuenta. Sabemos si nuestros clientes que nos compran están en las zonas inundables. Hemos hecho una prospectiva, un análisis de cuáles de esos clientes no nos van a poder comprar. Eso deberíamos estarlo haciendo, no solamente mirar la parte física de la instalación.
Vamos a tener entonces 20% de la demanda interna, disminuye la demanda en regiones costeras y agrícolas más golpeadas y por otro lado, o sea, los clientes no van a poder comprar, ¿sí? Porque muy probablemente van a salir del trabajo. Y hablando de los clientes de tipo exportación, 15%, pues va a haber un bajón bastante relacionado con aranceles climáticos potenciales que restan clientes tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. En relación con los canales, vemos que si las pequeñas y medianas empresas no se digitalizan, no tienen e-commerce, o sea, no tienen un respaldo no solamente físico, sino también en la nube, pues muy probablemente el 70% pierden el único canal de ventas tras eventos extremos si solamente es físico y si no tienen redundancia. Por otro lado, puertos clave como Veracruz, Manzanillo, con cierre acumulados de 20 días anuales por ciclones, pueden tener graves problemas. Esto se puede evidenciar cuando uno tiene claro cuáles son los escenarios de cambio climático y cuáles, además de eso, aterrizados a los territorios. Y las rutas logísticas, podemos ver que si nos vemos afectados, vemos que el 45% del territorio expuesto a riesgo hídrico puede tener cerradas esta ruta logística hasta 3 semanas al año. Si hablamos de relación con los clientes, pues entonces vamos a tener problemas relacionados con prórrogas bancarias. Van a ser masivas, pero limitadas al 40% de las pymes porque dejan de pagar créditos. Entonces al sector financiero no le interesa que una pyme deje de pagar créditos, ¿sí? La satisfacción del cliente, pues también los clientes van a empezar a tener, o las empresas van a tener baja reputación y obviamente la calidad percibida de los productos y servicios puede obviamente, los niveles de confiabilidad pueden bajar de manera abrumante. Las fuentes de ingreso, pues digamos que lo que se prevé con este escenario de la tormenta perfecta es que si bien es cierto en los últimos años se ha tenido el 0.14% de pérdida del Producto Interno Bruto, si no se hace nada actualmente, el escenario que es la tormenta perfecta podría generar promedios anuales de ingreso del 2% del Producto Interno Bruto, que digamos traducido eso a temas de desarrollo, significa que por cada punto del PIB que se pierde en un país por un desastre, son 10 años de retraso. Es decir, que podemos tener hasta 20 años de retraso en términos de desarrollo, porque muchos de los recursos que están para el desarrollo se tendrían que invertir en procesos de reconstrucción. El turismo, pues obviamente va a haber una disminución porque son las áreas más afectadas, digamos, de 8.000 millones de dólares por cancelaciones, que eso equivale al 1% del Producto Interno Bruto, y solo un 10% de las pymes que cuenten con un seguro de interrupción, digamos que van a lograr recuperarse, pero el 60% de las pymes van a quebrar, porque generalmente cuando uno analiza el nivel de aseguramiento de las pequeñas y medianas empresas es muy bajo, no llega ni al 12%, y eso es un elemento de alerta que llamó la atención. Desde el punto de vista de los recursos clave, vemos que los activos físicos asociados a año recurrente puede obviamente afectar el 1% del capital fijo nacional anualmente. La crisis hídrica, generalmente las industrias en el norte pierden 25% de producción en picos de sequía y costos de agua por 3 veces, ¿sí? Eso implica que hay que pensar cómo vamos a garantizar la producción si no hay agua. Y el asentismo va a aumentar post-evento relacionado a que los trabajadores no van a poder llegar a trabajar. Desde el punto de vista de las actividades clave, pues esto va a generar paros productivos. Si los paros productivos son más de 15 días al año en plantas claves, pues eso genera un problema. El tiempo directivo también, digamos que podría estar enfocado a las directivas, a innovar, a tomar decisiones, a firmar contratos, pues generalmente puede pasar un 25% de los directivos dedicados a trámites de emergencia y no a innovación, es decir, estar dedicados a eso, a atender la emergencia, a ver cómo salen a flote, en vez de estar haciendo innovación y generando nuevos contratos. Y obviamente la reubicación que se va a dar de maquinarias y líneas de producción reubicadas, y eso va a ser un coste perdido en cierta medida, y que muy probablemente la inversión no se va a recuperar. Desde el punto de vista de las asociaciones clave, la cadena de suministro se rompe, ¿sí? Digamos que este escenario, eh, digamos, muestra el 30% de proveedores críticos que quedan inactivos en mayor a 3 meses. O sea, ¿qué hace que no tengamos un proveedor activo?
¿Qué hace que tengamos un proveedor lejano o un proveedor cercano? Los fondos públicos, como el Fonden, debido a la eliminación, digamos, deja una brecha financiera bastante grande que hace que todavía, pues, digamos, no hay una respuesta eficiente, ¿no? Porque los recursos son escasos y además con este escenario de la tormenta perfecta, pues los impactos van a ser mucho mayores y obviamente la cooperación va a ser limitada, solo el 15% de las empresas MIPYMES que estén integradas a red de resiliencia se van a poder, digamos, recuperar. Por eso es importante estos comités locales de ayuda mutua, que no solamente deben promover, digamos, el tema de las emergencias, el tema que normalmente se trabaja, sino empezar a trabajar en temas de resiliencia climática. Por otro lado, vemos cómo la estructura de costos, que es lo que hace que una empresa sea viable o no, los costos operativos van a aumentar por las primas de seguro, o sea, entre más incidentes tú tengas y el área de impacto sea cercana a tu empresa, pues obviamente el costo de los seguros va a ser más, o sea, la protección financiera va a ser mucho más cara, la energía va a ser mucho más cara y los costos extra pues van a afectarse también. Gasto de reconstrucción va más o menos, se calcula entre 8 y 10% de las ventas anuales y el margen neto de manufactura, digamos que si la manufactura da un 9% de ganancia, pues se va a reducir a un 4% para el 20 por 30 por un esto recurrente. Ahora, ese es el escenario, digamos, pesimista, ¿sí? La tormenta perfecta, donde se dan todos los elementos para que esto ocurra. Ahora, si hablamos de un escenario intermedio, hablemos de que puede haber, esta es la oportunidad para ajustarnos e ir camino hacia la resiliencia, hacia una resiliencia moderada hacia el horizonte 2030. ¿Qué significa el escenario intermedio? Donde hay un ajuste, si bien es cierto van a haber pérdidas, hay un ajuste consciente, porque la resiliencia es consciente, ¿cierto? Debe ser consciente. Entonces, yo siempre les digo a las empresas, la resiliencia o invertir en resiliencia es la mejor oportunidad para diferenciarse desde el punto de vista competitivo. O sea, eh, podemos decir que en general, digamos, las empresas, lo que se tiene previsto es que 65% de grandes empresas empiezan a invertir en resiliencia. El 30% de las MIPYMES incluyen resiliencia ante desastres y lo colocan como un atributo de marca. Eso ya es un elemento importante para que su propuesta de valor se diferencie en el mercado. De la misma forma, poder generar, en el caso del turismo, hoteles que reorienten la oferta. Estoy aquí hablando de unos porcentajes hipotéticos inicialmente. 22, reorientar el 22% de paquetes turísticos que se llame todo clima, ¿sí? Digamos que permita entonces al turista recuperar un poco la inversión o tener la oportunidad de cambiarse rápidamente a un lugar si previamente el sector turístico ha previsto los impactos que se pueden generar. Por otro lado, agroindustria adaptada, ¿cierto? Uno de cada tres productores medianos ofrece cultivos resistentes a la sequía. Ahí es importante la colaboración con las universidades y los grupos de investigación, maíz híbrido, agave tolerable, es decir, existen y la naturaleza misma nos da y la experiencia nos da cuáles son los cultivos más resistentes o cuáles son las, digamos, las variaciones de cultivos que pueden ayudar a resistir las erupciones volcánicas, la ceniza volcánica, perdón, las lluvias, los vientos. Bueno, hay una serie, digamos, eso ya está inventado, hay que mirar cómo se usa. Y desde el punto de vista de segmentos de cliente, vemos que la clase media urbana, que son, digamos, son parte de nuestros consumidores, mantiene el poder de compra, el consumo interno crece el 3% anual, pese a eventos climáticos, pero eso hace parte precisamente de un trabajo que tenemos que empezar a hacer y analizar cómo nuestro segmento de clientes puede ver afectado. El turismo internacional se recupera entre el 2019 y el 2027. Viajeros nacionales cubren 35% de la demanda en temporadas críticas de huracán, pero solamente cuando se hace un avance de la resiliencia. Y los clientes corporativos exigen certificaciones de continuidad del 70% de proveedores. Automotrices ya tienen, digamos, los proveedores automotrices y las empresas automotrices, digamos que ya tienen previstos proveedores alternos que pueden ayudarles a que su negocio no colapse. Los canales, pues, se pretende o se promueve a que haya una logística mejorada para que la interrupción promedio de logística sea menor a 7 días al año, ¿sí? En los e-commerce, digamos que ya, a diferencia del escenario anterior,
donde las empresas no estaban digitalizadas. La idea es que como un elemento de redundancia, las empresas de todo tipo tengan e-commerce, puedan vender, pueden hacer ventas digitales que cubran el 18% del retail, por ejemplo. Corredores resilientes, eso implica una alianza público-privada con el gobierno, ¿cierto? El sector privado, las ONGs, las comunidades, para que sobre esos corredores resilientes, digamos, podamos entonces fortalecer esas rutas críticas, identificar esas vulnerabilidades que hay en el territorio precisamente para enfrentar las potenciales crisis. Por otro lado, la relación con los clientes, generalmente tener una relación constante. Generalmente nos olvidamos de los clientes cuando ocurren los desastres, claro, porque estamos ocupados atendiendo la emergencia, pero la idea es que en este escenario intermedio haya un avance importante de protocolos de postdesastre. De 9 de cada 10 empresas grandes cuentan con protocolos postdesastre, ¿sí? Y líneas de pago, líneas 24/7 y prórrogas de pago, es decir, dan crédito a los clientes. 78 de 100 personas o clientes son satisfechas, es decir, post-evento, precisamente porque las empresas ponen al cliente como un elemento, yo diría, principal, importante, y una buena relación con los bancos, con el sector financiero, pues puede hacer de que esos créditos puedan ser diferidos, puedan no tener mora. Digamos que estos son escenarios que uno tendría que empezar a trabajar en la medida en que uno identifique en su modelo de negocio cuáles son los socios claves y empieza a trabajar sobre esos escenarios de riesgo. Las fuentes de ingreso, pues ya aquí no son, en este escenario intermedio no son el 2%, sino el 0,6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? También la cercanía que se pueden tener con proveedores, consumidores, esto puede atraer mayores ganancias, y también el aumento de la protección financiera a través del uso de seguros paramétricos, ¿sí? Que pueden cubrir gran parte de las pérdidas económicas que puede tener, ya no solamente desde el punto de vista físico, sino también de la pérdida asociada a la productividad, que son seguros también especializados. Pueden ayudar a que el impacto en ese escenario intermedio sea menor. En relación con los recursos clave, pues estamos hablando que los gastos de capital deben ser preventivos, ¿cierto? De los recursos, de los ingresos totales en manufactura, es importante entonces hacer inversión. Es decir, generalmente como normalmente no se tiene en cuenta, y creo que los planes tienen esa posibilidad de mirar proyectos de infraestructura, de protección climática, entre todos, pues, en conjunto. Es decir, si yo identifico que tengo un área, estoy en un área industrial que se inunda, pues hombre, entre todos tendríamos que hacer un aporte para protegernos de las inundaciones, ¿cierto? Es importante entonces empezar a hablar de los gastos de capital. También es importante por el tema climático a usar más energías renovables, ¿cierto? Para que, digamos, un indicador interesante entre el 40 y 50% de la demanda industrial, pues, digamos, se pueda usar para reducir costos, ¿cierto? Costos de producción a través de parques eólicos, a través de parques solares, y hacer una buena gestión hídrica, ¿cierto? Que permita entonces bajar el uso de agua, y eso no solamente implica es en el uso de agua, sino también en cómo nosotros nos vinculamos con gobierno, nos vinculamos con las comunidades para ayudar a proteger a las cuencas, recuperar las cuencas hidrográficas, que son las que han sido las más afectadas y que son las que finalmente terminan generando, debido a que han sido deforestadas, a que han sido saqueadas, a que los usos del agua no son los adecuados. Pero entonces, cuando hacemos una buena gestión hídrica en conjunto con el gobierno, con las comunidades, y empezamos a recuperar esa capacidad hídrica y hacemos un manejo hídrico adecuado, pues digamos que el escenario de riesgo es intermedio. En relación con las actividades clave, pues aquí la reducción de paros también se da, ¿sí? Cuando, digamos, se pasa de días de paro de 15 días a 3 días, pero esto va en función de la capacidad de respuesta y de anticipación que tengan las empresas. Simulacros regulares, generalmente se hace un simulacro al año, pero sería bueno hacer simulacros, 2 simulacros como mínimo, de continuidad rutinaria. Ojalá en el 60% de las empresas medianas y pequeñas, generalmente muy poco se hace. Y también tener inventarios de emergencia, ¿sí? Para que puedan garantizar que las pymes, por ejemplo, puedan operar
por varios días mientras se recuperan. Asociaciones clave, pues generar mayores redes de resiliencia, o sea, la afiliación a las cámaras de comercio, participando en estas redes, promoviendo créditos para reducir riesgos, para mejorar compras, para generar procesos de producción, pero también acceder a fondos estatales de contingencia y obviamente los clústeres sectoriales como los comités locales de ayuda mutua creo que son importantes en función también del giro que puedan tener, generar protocolos seguros para que sobre todo esto entonces podamos avanzar. En relación con la estructura de costos, pues si generamos un impulso al ahorro energético, ¿cierto? En el sector manufacturero, si aumentamos el nivel de prima de seguros, si aumentamos el nivel de porcentaje de ventas de inversión preventiva, pues vamos a generar que las ventas suban. Y si hacemos inversión en preventa y seguros, pues también podemos ayudar a que se reduzcan los impactos y obviamente la eficiencia energética que también ayuda a reducir costos de producción y no solamente a cumplir con estándares de reducción de huella de carbono, etcétera. Eso finalmente nos va a permitir que el escenario sea menor. Ahora vamos al escenario optimista y bien pesado del escenario ya para terminar. Hemos visto el escenario pesimista, hemos visto el escenario intermedio que es como el paso hacia los optimistas y el escenario optimista está en función de acciones que todos deberíamos hacer. O sea, del despegue sostenible. O sea, cómo este clan de Veracruz trabaja por construir el escenario optimista. Porque finalmente el escenario de riesgo lo construimos nosotros, ¿no? O sea, el riesgo no, el desastre no es natural, el desastre es social, el desastre es político, el desastre es institucional, el desastre es humano, que va en función específicamente de la manera en cómo nos interrelacionamos. Entonces, ¿cómo generamos un despegue sostenible? Entonces, lo primero es que la propuesta de valor, la tendencia o la propuesta es que 100% de las grandes empresas, 60% de las pymes integran la resiliencia más bajo carbono como atributo central de la marca. Esta debería ser, digamos, la hoja de ruta de cómo mejoramos nuestra propuesta de valor, es decir, producto y servicio que le va a llegar al cliente que va a satisfacer una necesidad. O sea, ¿cómo garantizamos, cómo nos comprometemos entre todos? Y creo que el Comité Local de Ayuda Mutua de Veracruz puede ser ejemplo de aplicar este escenario positivo y propositivo en cómo lograr aumentar resiliencia y bajar carbono a la vez. En relación con los hoteles costeros, pues obviamente generar procesos de certificación para garantizar oferta de cuartos, garantizar vacaciones seguras y generar reprogramaciones gratis. Eso aumentaría, digamos, la seguridad de la gente. Así sepa uno que en este momento hay una temporada ciclónica, ¿cómo entonces fidelizamos a esos clientes para que no se vayan ahí? Afrontar el problema ciclónico, pero también tener la posibilidad entonces digamos, de generar esta reprogramación. En relación con la agroindustria, una agroindustria premium, exportaciones de superalimentos climáticos, ¿sí? Vamos a ver territorios que van a ser muy afectados, pero como aquí la idea es poder identificar semillas resistentes, cultivos resistentes, pues eso nos genera un nuevo espacio de competitividad desde el punto de vista agroindustrial. En los segmentos de cliente, pues sabemos que la clase media en muchos países, digamos, va en decadencia, otros va en aumento, pero digamos que esto también tiene que ver un poco con la movilización de la economía. Es decir, si todas las empresas trabajan con gobierno y las economías son mejores, pues vamos a tener mejores ingresos y esos mejores ingresos digamos, se van a traducir en producción, se van a traducir en compra, perdón, y se van a traducir en crecimiento del negocio. Turismo internacional, aumentar el turismo internacional, garantizar estancias más largas, la percepción de seguridad climática, o sea, que una persona vaya a un lugar y a pesar de que esté expuesta a fenómenos, tenga una percepción de seguridad climática desde todo punto de vista y obviamente tener la posibilidad de cumplir esas certificaciones de resiliencia para que los compradores automotrices o proveedores tengan la posibilidad de hacer inversiones seguras en los territorios porque saben que las instalaciones son seguras, porque saben que las infraestructuras son seguras y eso finalmente ayuda a garantizar de que el segmento de clientes aumente, se potencie y se mejore. En relación con los canales, pues implica entonces tener una logística resiliente, eso es una relación con gobierno, cómo garantizar infraestructuras que no se dañen y que sean duraderas, la conectividad total,
cobertura 5G, satélite, cómo tenemos también la posibilidad de que las empresas pequeñas accedan a ventas, a pagos en línea, distribución a prueba del clima, cómo tenemos red de distribución que puedan cubrir las 8 regiones, cierto tiempo de entrega, y eso se hace específicamente reconociendo que existe el riesgo, pero el riesgo no solamente es un problema, el riesgo es una oportunidad si se trabaja de manera adecuada. Finalmente, la relación con los clientes, esto tiene que ver con la satisfacción post-evento, ¿cierto? Ojalá cada vez más la gente confíe en su empresa, confíe digamos, en el productor, ¿cierto? En el que vende, y la satisfacción es muy importante. La fidelidad solidaria, ¿sí? De la misma manera, podemos usar hoy la IA para que pueda predecir cada vez que pueda ocurrir un evento, informarle a las personas a manera anticipada para que se preparen también. Bueno, y esto nos ayuda a avanzar de manera vertiginosa a garantizar que esa relación con los clientes se fortalezca. En relación con la fuente de ingreso, pues la idea es poder reducir. Miren que iniciamos que en el escenario pesimista 2%, en el escenario intermedio 0.6%, y aquí la idea es que sea mucho más bajo del 0.3%. ¿Sí? También vemos cómo la cercanía de proveedores, ¿cierto? Ahora no es el proveedor que esté más lejos el que me garantiza, digamos, el suministro. Ahora tengo que mirar no solamente los proveedores que están en la China, sino los proveedores que están cercanos, que me van a garantizar que el producto o servicio se pueda cumplir. Y esto va a ayudar a que se generen nuevos empleos si trabajamos en una economía verde, servicios de adaptación que nos hagan ganar millones de dólares. Los recursos clave, pues impulsar más la energía renovable, mejorar la gestión hídrica, consumo de agua industrial, los ecosistemas alrededor de las empresas, de los territorios, y obviamente aumentar la cobertura de seguros, tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. Eso también nos lleva a mejorar todo el tema de las actividades clave, ¿cierto? Cómo garantizamos una continuidad operativa a través de planes de continuidad del negocio, ¿cierto? Para en menor tiempo poder garantizar, ¿cierto? Como pasa en Japón están muy bien organizadas las empresas. Hay empresas que al otro día ya tienen funcionando su negocio nuevamente porque han invertido anticipadamente en esto. Esto es importante. Una preparación nacional, simulacros nacionales que permitan movilizar cientos de miles de personas. Y algo también importante es innovación climática, que tiene que ver específicamente que se puedan usar mejores materiales, sensores, materiales avanzados, etcétera. Y en relación con las asociaciones clave, pues tenemos que fortalecer estos clans, pero desde la resiliencia empresarial. Consorcios, clúster, ¿cierto? Que ayuden porque este tema no se logra solito, sino que se logra en conjunto, en colectivo. La resiliencia se crea en lo individual, pero se fortalece en lo colectivo. Y esto implica también, a la par, cómo entonces se empiezan a fortalecer desde una visión amplia los fondos gubernamentales y la participación de la comunidad como aliados empresariales, ¿sí? Porque la comunidad son nuestros clientes de alguna manera, para fortalecer esto de manera vertiginosa. Y la estructura de costos, pues obviamente los gastos de capital, por cada dólar invertido podemos proteger 4. Hay otros datos que nos dicen que por cada dólar invertido podemos proteger 7 o hasta 10. Y a veces nos habla que los negocios se pueden hasta proteger por cada dólar, se puede proteger hasta $150, pensando un poco no solamente en la instalación, sino pensando en el modelo de negocio general. Entonces, ya para terminar, ¿por qué es necesario transformar los modelos de negocio del 2030? Bueno, los bienes y servicios se pueden adaptar a las nuevas condiciones climáticas, por eso es importante conocer el territorio donde estamos. Ejemplo, semilla resistente a la sequía para productores rurales, infraestructura resistente a huracanes como una ventaja competitiva, ¿sí? Segmento de clientes, mirar los cambios de necesidades, tanto los urbanos como los rurales, ¿cierto? Y en relación con los canales, tener redundancia de canales, tener redundancia de rutas, de centros logísticos, ¿cierto? Impulsar canales digitales, logística flexible, desarrollar almacenes redundantes, zonas seguras, apps, bueno, redes sociales para mantener la continuidad con el cliente. La relación con los clientes entonces necesita también que la empresa sea transparente, hay una comunicación empática, mensajes preventivos continuos,
empresas que apoyan al cliente, o sea, garantías, reembolsos, prórrogas, créditos, realización, atención 24/7. Y esto hace que las fuentes de ingreso también, que pueden ser volátiles por cancelaciones turísticas, interrupción de producción o ventas, pues eso se logra recuperar cuando diversificamos ingresos con servicios nuevos, consultoría, seguros, cuando tenemos ingresos recurrentes no solamente por el pago de un alquiler, sino por membresías de soporte, por monitoreo climático y aprovechar también licitaciones públicas y privadas que hayan para las fuentes de ingreso aumentarlas. Y en relación con las actividades, pues bueno, hacer gestión del riesgo, construir los planes de continuidad del negocio, simulacros, mantenimientos preventivos de instalaciones, innovación climática, ¿cierto? Empaque biodegradable, reconfiguración logística de rutas, ¿sí? Fíjense que actualmente, según el INEGI, solo 4 de cada 10 empresas en México hacen gestión formal de riesgos. Es decir, que hay un 60% de empresas que no lo hacen. Y entonces, ese 60% de empresas que no lo hacen son las que muy probablemente les va a tocar vivir, ¿sí? El escenario pesimista. Entonces, necesitamos transformar los recursos clave, priorizar activos resilientes, ¿cierto? Infraestructura elevada con drenajes refuerzos estructurales, plantas eléctricas disponibles, almacenamiento agua alterno, capital humano capacitado para hacerlo. Y el agua aquí se convierte en un elemento estratégico, hay que cuidarla. A nivel de los socios clave, pues hay que expandir los socios. Senapred, Conagua, INEC, todas estas organizaciones que hacen parte del gobierno, que son institutos científicos, hay que involucrarlos también como parte de la propuesta. Empresas de seguro, ONG, gobiernos locales, sector financiero, que finalmente generen redes colaborativas, que los proveedores compartan inventarios, las pymes contraten seguros y la estructura de costos, obviamente, aumentar costos fijos y costos variables, invertir en infraestructuras resilientes, invertir en primas de seguros, en mantenimientos preventivos y unas recomendaciones también importantes, y esto tiene que ver con tanto al interior como por fuera, crear fondos de contingencia internos, redirigir entonces los gastos de capital a mitigación climática, energía solar, reuso de agua, integrar costos de resiliencia como parte del costo operativo. Todas estas recomendaciones pueden ir hacia a poder fortalecer la propuesta de valor en primera instancia. Redefinir entonces los productos y servicios, semillas resistentes, como le decía, edificios con certificación verde, garantías de operación durante emergencias, o sea, tener respaldo, energía, soporte técnico que genera continuidad y sostenibilidad, el segmento de clientes, identificar segmentos de clientes afectados, los rurales y los urbanos, atender necesidades de emergencia, seguros climáticos, explorar clientes con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y aumentar la oferta de clientes cuya demanda aumentará con el desastre. Eso lo vimos con el COVID-19. A nivel de canales, diversificar la logística, alianzas con medios transportistas, bodegas en zonas de bajo riesgo, canales digitales. En relación con los clientes, construir confianza, fidelizar al cliente, atención 24/7, ¿sí? Notificaciones proactivas para que la gente sepa cómo va su entrega. Y en relación con las fuentes de ingreso y recursos clave, pues crear nuevas líneas de fuentes de ingreso, cobertura de seguros climáticos, incluir la gestión del riesgo en las actividades clave como actividad central, simulacros, protocolos de evacuación, etcétera. Y en relación con los recursos clave y alianzas estratégicas, pues invertir en infraestructura resiliente, fortalecer el capital humano, generar procesos de comunicación del riesgo, alianzas formales con Senapred, con Agua, universidades, ONGs y crear redes sectoriales dentro de todo propósito. Y en resumen, entonces, debemos hacer un ajuste presupuestario, una inversión anticipada, fondos de contingencia, seguros paramétricos, crear nuevos gastos de capital para mejorar el modelo de negocio y ver la resiliencia como una inversión y no como un gasto. Cada decisión debe considerar su retorno frente a eventos climáticos, o sea, cuál va a ser el margen de ganancia. Y la sostenibilidad del modelo va a depender, obviamente, de anticipar, que es lo que yo he querido venirles traerles el día de hoy, adaptarse y resistir. Cualquiera de los tres escenarios se va a manifestar en la medida en que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Sí? Es decir, o le vamos a apuntar al escenario pesimista o vamos a empezar a construir el escenario intermedio para que el impacto sea menor, porque el riesgo nunca va a ser cero, o vamos a trabajar sobre un escenario optimista que lo que nos genera es más que pérdidas, ganancias, porque implica entonces ver la resiliencia como algo consciente.
Y yo quiero terminar con esto y agradecer al Clan de Veracruz por haberme invitado a compartir este conocimiento. Ya lo había dicho mi colega Katia de RISE. Los invitamos a todos ustedes a que este martes 17 de junio, 10:30 AM, hora Ciudad de México, nos conectemos para un taller de 4 horas para que aprendamos entonces a analizar el modelo de negocio, cómo evaluar los eventos disruptivos que nos afectan cada uno de los 9 componentes que vimos aquí. De la misma forma, cuáles son las amenazas que se generan en cada componente, cuáles son las vulnerabilidades que actualmente tenemos, cuáles son las capacidades que reconocemos y de qué manera manejamos las amenazas, reducimos las vulnerabilidades y fortalecemos las capacidades, todo eso precisamente para lograr crear resiliencia en el modelo de negocio, porque soy un convencido de que donde hay que trabajar es en el modelo de negocio. En la medida que nosotros reduzcamos el riesgo del modelo de negocio y lo hagamos más resiliente, es decir, más capaz, más fuerte para enfrentar las crisis cotidianas y también las grandes crisis, de esa forma vamos a lograr realmente que la gestión del riesgo de desastre sea un elemento longitudinal y transversal, porque cuando tú analizas el modelo de negocio y trabajas sobre el modelo de negocio y no solamente sobre la instalación, muy probablemente y rápidamente vas a ver los beneficios cuando entonces tus costos de producción empiezan a reducirse, tus recursos claves empiezan a, digamos, a establecerse más claramente, tus fuentes de ingresos empiezan a aumentar o a diversificarse, empiezas a ver nuevos mercados, empiezas a mejorar tu propuesta de valor. Así que nuevamente agradezco, aquí están mis datos y quedo a sus órdenes y nuevamente muchas gracias por la invitación a este gran evento. Muy amables. Gracias, maestro Henry Peralta. Un aplauso, por favor, para el maestro. Le agradecemos su gran ponencia, le haremos llegar también su reconocimiento por acompañarnos el día de hoy en este quinto encuentro internacional y por supuesto que estaremos presentes el 17 de junio en el taller que impartirá y que todos los asociados al CLAM fueron invitados. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su participación y su visión estratégica y enfoque resiliente nos invitan a repensar el papel de las empresas frente a los desafíos globales, apostando por soluciones sostenibles, innovadoras y con impacto. Muchas gracias, maestro, y estaremos escuchándonos muy pronto.